Comenzamos esta nueva emisión de Hacerlos Pasar, Sergio, y como siempre tenemos invitados en donde vamos a repasar tanto sus historias como lo que pasaba alrededor en los contextos sociales en los que vivían. Eso es. En este caso, hoy tenemos el gusto, desde ya estamos agradeciendo que estén aquí con nosotros, dos personas que tienen una relación con el lenguaje como instrumento. Trabajan con la palabra. Exactamente. El psicoanalista Lucas Luque y Baltasar Vargas, periodista. Dos amigos de la casa, así que bueno, con ellos vamos a empezar a hablar de esto que llamamos nosotros la trama de las memorias emotivas. Primero, muchas gracias por venir los dos. Gracias. Gracias por la invitación. Sabía que en el caso de Baltasar no había crecido en la infancia en Río Tercero, así que la primera pregunta es, empecemos por ahí. ¿Dónde transcurrió tu infancia y qué recuerdos tenés de aquel momento? Bueno, mi nacimiento es en Córdoba capital, en el Hospital Español, desaparecido Hospital Español. Y mi infancia transcurrió en un paraje muy cercano a la ciudad de La Calera, próximo a Córdoba, que es la Central San Roque, donde hay una usina hidroeléctrica, que es por lo que se conoce, digamos, la Central San Roque, o por el sanatorio dietético El Diquecito, que en su momento también fue muy reconocido porque muchos famosos del ambiente iban a hacer su tratamiento ahí, y que actualmente lo siguen haciendo. En ese lugar yo me crié, que era pegado al río Suquía, o el río Primero, y el patio de mi casa eran las montañas, era monte. Mi casa estaba enclavada en un cerro, que era donde empezaban a hacer el cerro, lo tenía atrás de mi casa, era cerro. Y al frente estaba el río y también otro cerro. Era como un valle donde transitaba la ruta que va desde Córdoba hasta el Embudo. Claro. Tu infancia y juventud ahí, década 70-80. Y yo nací en el 72 y ahí viví hasta el 82. Luego, a los 10 años, me vine acá a Río Tercero. O sea que pasaste, digamos, toda la época de la dictadura camino a la democracia ahí. Exacto. La democracia la recibí acá en Río Tercero, pero tengo recuerdos muy vivos de la época de la dictadura, por situaciones que me tocaron ver. Creo que en La Calera en un momento hubo una toma de Montoneros, o sea, fue un lugar que era como un lugar así como complicado. Una de las primeras acciones de Montoneros. Estaba muy próximo al tercer cuerpo de ejército, era una zona muy militar, en La Calera se hacían los ensayos, había un campo ahí de ensayos, de prueba. En la casa donde yo vivía, en la Central San Roque, los militares hacían ensayos, movimientos tácticos, que fue previo a lo que sucedió después con Malvinas. En esa etapa previa, en nuestra casa, que era, nosotros le decíamos un campamento, pero era como una villa donde había varias casas que vivía la gente que trabajaba en la usina hidroeléctrica, había días que teníamos que apagar todas las luces, encerrarnos adentro de nuestras casas, porque iban los militares y ensayaban estar en una situación de conflicto. Y estaban armados y disparaban con balas de fogueo. Entonces nosotros desde adentro de la casa veíamos el fuego, la explosión que hacían las armas. Y recuerdo que el día siguiente salíamos a juntar, en el caso mío, los casquilletes de las balas que salían de las armas. Pero era muy, o sea que tu infancia muy estuvo presente. atravesada por esa situación. Sí, Claro. sí. Claro. Sí. ¿Ustedes la naturalizaban esa situación o les provocaba inquietud? No, yo me parece que yo era muy niño, no tenía dimensión de lo que sucedía, solamente una vez tuve un susto importante con ese tema, que no sé cómo sucedió, pero a nuestra casa lo rodearon militares, nos golpearon puertas, ventanas. Por alguna situación era un lugar muy tranquilo, ellos ingresaron a nuestra casa, quizás la puerta estaba abierta, y se lo llevan a mi papá. Y fue una desesperación muy grande. La cuestión es que se lo llevaron y al ratito lo devolvieron, pero era en la época en la que se llevaban gente y que la gente esa no volvía. Mi papá en ese momento estaba en el sindicato de Luz y Fuerza. Yo lo comprendí después, en ese momento no lo entendí y tampoco lo viví como una situación muy traumática, pero fue algo fuerte en ese momento porque había militares dentro de mi casa, porque se habían llevado a mi papá, que volvió enseguida, pasó un tiempito, no mucho, sí, claro, igual, pero volvió. el tiempo yo me acuerdo de la cara de desesperación de mi mamá, que ella sí ya comprendía, o sea, ella entendía lo que se vivía, pero bueno, fue una situación, digamos, que se vivió. Nosotros teníamos una vecina para el Mundial 78 con la cual nos juntábamos a ver los partidos de la Argentina. Yo recuerdo que un partido debe haber sido a la tardecita, pero yo jugaba al fútbol con mis amigos del vecindario y llego a la noche cuando empezó el partido, tarde. Y cuando entro a la casa para ponerme a ver el partido, estaba
la casa con la luz apagada porque estaba el televisor encendido y pateé ametralladoras. Y era porque los militares habían pedido permiso para ir a ver el partido a la casa de la vecina, y los militares me dijeron, no te asustes, no pasa nada, y las pistolas estaban todas tiradas ahí en el suelo, Claro. pero eran varias, eran un montón. Y yo recuerdo que eso también fue una cosa como que uno de chico no la entiende, pero en qué momento estábamos viviendo, ¿no? En qué Sí, situación. me recuerda 2 veces junio de Coan. Sí. Se plantean el mismo escenario, el fútbol y las armas. Bueno, vos, Sergio, querías plantear una cuestión con nuestros invitados de hoy sobre el miedo, y ahí tenés. Bueno, ahí anécdotas aparece. sobre el miedo. Sí, no sí. hace falta. Sí, tanto. así es. Y podríamos preguntarle a Lucas, justamente, si en la infancia, ¿de qué modo aparecen en la tuya en particular o en otras que habrás podido ver, esos lenguajes del miedo, de la inquietud, en los primeros tiempos? Sí, claramente en comparación con Baltasar, mi época es otra, Claro. más en los 90, en Río Tercero, en las periferias de Barrio Castagnino, vamos a decirlo así, que no es el mismo barrio hoy, ¿no? Cerca del campo, ¿no? Respecto un poco escuchándolo a Baltasar, pero también creo que aplica a uno y a las infancias, Sí. están los hechos, pero también hay 2 elementos fundamentales: cómo el niño es hablado en la novela y en la trama familiar, cómo eso se inscribe en cada uno, y después lo que cada niño, niña, adolescente también ficciona sobre eso, Claro. hace como un armado de eso que también le sucede, bueno, en la vida, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, no, con eso no implica minimizar esto que fuertemente cuenta Seguro. Baltasar, ¿no? Sí. Pero está el entramado de eso, cómo se teje en este tiempo de infancia. Particularmente lo mío sería como muy, muy distinto, digamos, en un barrio tranquilo, cuasi Sí. campo, donde Sí. el mayor miedo era la luz mala, ¿no? Ah, mira. Por ejemplo, esto que se dice, ¿no? De las siestas muy tranquilas, poca tele. Ha sido una infancia, podría decir, un poco pobre, porque, bueno, no es lo mismo, o tal vez hoy otras infancias, en el sentido de accesibilidad. Y en ese punto, pero bueno, cómo se juega esto, ¿no? De los miedos. Creo que la mayor cercanía que recuerdo yo a lo militar en mi casi adolescencia fueron las explosiones. Entonces, Claro. eso ahí fue como una confrontación Totalmente. con lo más real de eso, ¿no? Pero después en la infancia ha sido como muy tranquila. Y particularmente, ¿no? Uno no puede no hablar de sí mismo, es como uno accede a la ciudad, digamos. En ese punto era todo una cuestión de llegar acá al centro, tal vez en esto de la periferia, un poco de vivir en el litoral, y bueno, y poder acceder a lo que la ciudad ofrecía, ¿no? El cine, bueno, el punto más cercano mío era la Plaza Esperanza, entonces era la plaza en sí, donde ahí también se montaban parques, etcétera, etcétera, o el centro, salas de videojuego, la biblioteca, el cine, así como, pero el cine como particularmente, ¿no? Esto no lo generalizo, como algo muy de excelencia, digo, pocas veces. Entonces, en mí está eso, ¿no? Un poco la accesibilidad. No sé si tanto juego, en este caso, hablando de lo personal, atravesado por otras cuestiones. Y bueno, lo que resulta de eso y que queda hoy en la memoria emotiva, es una palabra un poco rara, pero digamos lo que queda inscrito en el inconsciente personal, y bueno, creo que esto que digo, habrá algo del inconsciente colectivo, porque bueno, no representa una infancia de época como la de Baltasar. Y aparte se repiten los relatos de los invitados en general, esto de que estén hablando de Río Tercero, en la década que estén hablando, existía un centro y una periferia, y la periferia llegando al centro, que ni siquiera es algo que haya cambiado, claramente, digamos, y también existe una periferia y existe también un centro, digamos, ¿no? Y me parece que está más marcado que en la época en la que yo era niño. Puede ser. Que cuando yo llegué a los 10 años acá, no estaba tan marcado lo que era centro y periferia, y era como que estábamos, me da la impresión a mí, más integrados. Hoy me parece que lamentablemente eso se ha pronunciado mucho más, lo que es la periferia con respecto al centro.
Sí, más integrado, cuando hablamos de integración también hablamos de lazos sociales, no solo de comunicación concreta, de obra o lo que sea, sino de lazos sociales y lo que también relatan los invitados alrededor de la década del 60, 70, es mucha mayor comunidad alrededor de los barrios, que no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero hoy parece que ese concepto de comunidad alrededor del barrio está bastante desdibujado. Identidades barriales. Sí, la comunidad, digo, por ejemplo, ¿no? Era las pocas casas de la cuadra donde eran las madres, las comadronas, digamos, ¿no? Las historias también similares de ayuda. Y por supuesto en esto también, digo, recuerdo, yo iba en la adolescencia al comercial, entonces era cómo organizarnos para que los 3 o 4 que íbamos al comercial íbamos juntos, ¿no? En esto del trabajo colectivo. Después, por supuesto, cuando sucedía algo en un barrio, a una familia, a una persona, es como que todos los que vivían cerca se enteraban y tenían que ver con el problema, ayudaban. Eso seguramente hay un tejido social, por supuesto, y que eso hace marca, digo, pensaba en esto que decía recién, más que memoria colectiva, o esa memoria está hecha de marcas inscritas, y bueno, y cómo uno puede ir de hoy, un poco volviendo hacia atrás, haciendo un rebobinado, vamos a decirlo así, como eso, bueno, hoy uno lo dice y traen imágenes y en palabras, y bueno, ya lo veremos luego, en relación a esas vivencias que es lo personal, lo familiar y lo social también. Y en el tejido, en relación a las cuestiones de la cultura popular nos referimos, ¿no? ¿Cuáles son las primeras que ustedes recuerdan, conexiones que tuvieron, por ejemplo, con el cine o con la radio, lo que se escuchaba, lo que se leía? En los dos casos, ¿cuáles fueron las primeras conexiones? ¿Dónde aparecieron, digamos? ¿En qué músicas? ¿En qué...? Bien. Bueno, con la biblioteca, algunas cercanías, con el cine, así como muy puntuales situaciones, digamos, nosotros los hermanos nos llevaban a los 4 o 5 alguna que otra película, no recuerdo cuál, pero me parece... Y después la radio era lo que uno accedía, que eran las radios acá de Leo 26, alguna que otra FM Libre, que era como la más, si se quiere, digo, como FM, AM en casa no se escuchaba. Y si elegías música, elegías para escuchar, ¿por dónde ibas? No, yo la verdad que mucho no. A ver, algo de, voy a decir, como tengo hermanos mayores, de alguna manera era lo que me llegaba de ellos. ¿Qué me llegaba de ellos? Recuerdo hoy, algo que tal vez es muy gracioso, es en relación a la música nacional, Vilma Palma, que era un... Y después en casa era mucho el cuarteto, ¿no? Eran los vinilos de cuarteto, digamos, y algún que otro, ya me remito un poquito más atrás, pero alguna cuestión infantil, pero era como el cuarteto, esta cosa que también podemos decir es, si se quiere, un imaginario en relación a la periferia. Hoy eso atraviesa a todos, pero puntualmente esos recuerdos. Muy bien. Si les parece y nos acompañan, vamos al segundo bloque, en donde después repasamos parte de la historia de los objetos. Perfecto. Estamos en Hacerlos Pasar con los invitados de hoy, Lucas Luque, Baltasar Vargas, hablando un poco de sus historias, sus infancias, sus adolescencias. Nos quedaba allí una pregunta picando, Baltasar, tenía que ver con cuál fue el primer acceso, los primeros accesos a la cultura, a la música, al cine, qué es lo primero que te llamó la atención, cómo recordás esos momentos. Y de niño, el primer acceso que tuve fue a la música popular argentina, a través de mi papá, que él siempre de joven cantó, tocó la guitarra. Entonces yo nací con eso y lo viví siempre. En mi casa se escuchaba mucha música folclórica, y vivíamos cerca de Cosquín relativamente, así que Cosquín también era un escenario para nosotros. Y bueno, y después cuando yo me vengo a vivir a Río Tercero, los primeros meses que estuve aquí viví en la casa de mis tíos, del papá, de la mamá, del Guillo Viglieca, que también es una familia de mucha cultura musical. Y ahí conocí el folclore a través de mi tío y del Guille, que empezaba, o que ya hacía unos añitos que venía incursionando en la música folclórica, pero también empecé a conocer lo que fue Miguel Mateo, por ejemplo, Pedro y Pablo, que la Marcha de la Bronca en esa época era un himno en Argentina, así es. Charly García, bueno, y tantos otros grupos de esa época, Los Abuelos de la Nada,
que fue la música que a mí me quedó. En definitiva no hubo otra música, si bien después hubo muchos otros grupos importantes, pero en realidad lo que a mí me quedó marcado es esa etapa del rock nacional, la de principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, la que me marcó. O sea que, digo, llega por dos lados, por registro, digamos, de grabación, pero también es importante esto de acceder a ciertos géneros, a cierto género, como en este caso el folclore, desde gente que esté tocando en vivo, digamos, Sí, porque además sí, eso sí. tiene un valor extra. Sí, Seguro, mi papá tocaba seguro. mucho la guitarra en su casa, en nuestra casa, y cuando vinimos a vivir acá en Río Tercero, en esa época había ¿Tú un hacías folclore? ¿Generalmente tocabas folclore? Sí, folclore. Claro. Y cuando vinimos a vivir acá a Río Tercero era como que había un circuito peñero en esas épocas. Ah, En Río qué bueno. Tercero se hacían peñas en muchos lados y nosotros íbamos a las peñas, íbamos a Atlético, Barrio Norte, no sé, en distintos lados había muchas peñas. En el Club 9 de Julio se organizaban festivales importantes también. Nos han relatado algo parecido con el tango también, el tango, con orquesta de en otras tango décadas. y el baile del tango. Sí. No te costó, cuando llegaste a Río Tercero, ese entramado social del que hablamos, digamos, te sentiste ahí. Lo sumí rápido, digamos, porque en realidad donde yo vivía era como que había un vecindario y compartíamos tardes de juego con todos los chicos, y lo mismo sucedió acá cuando yo vine a Río Claro. Tercero. Era una ciudad más grande y también había como un grupo de chicos armados ya, con los cuales compartíamos todos los días tardes de fútbol. Lo mío desde chico, desde los 4 o 5 años, fue la pelota de fútbol, tanto en La Calera como acá en Río Tercero. Claro. Sí, siempre además tuviste un acercamiento con el deporte y la actividad física. Sí, sí, sí. Sí, un rasgo que estamos viendo en los distintos programas es que todas estas primeras aproximaciones a la cultura popular, ¿no? Vienen de las familias, de los entornos más próximos, quiero decir, no necesariamente de la escuela, ¿no? Como que la escuela, el aporte de la escuela va en otro sentido. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que la escuela trabaja determinadas formas de la construcción del saber, digamos, pero no vinculadas a la cultura popular, a esto que todos ustedes van mencionando? Creo que la escuela, al menos también ubicando en Sí. los 90, digo, Sí. La escuela era el acceso al saber y no mucho más, Claro. digamos. O sea, era cumplir con la escuela, con un cumplimiento también con otras insignias de época, digamos. Pero no, creo que sería solamente eso, vinculado al saber, con lo cual había que cumplir y llegar Sí. a la escuela, bueno, continuar los grados que hacía falta, Y un pero modo nada más. sistemático. Sí, no mucho Claro, más, digamos. claro. A lo sumo sí había el folclore de la escuela, las fiestas de fin de año, la juntada con los... Yo, bueno, Tal cual. en la escuela Mitre, en Vecinos Unidos, el viejo Vecinos Unidos, ahí, digamos, en el barrio Castagnino. Digo, pero era eso, no mucho más. Después sí había... Digo que es Coincidía. interesante el tema para revisarlo porque desde la cultura popular, desde la pedagogía, digamos, de la cultura popular, hay mucho para aprender y enseñar. Y en los relatos aparece la escuela solamente en los actos. Sí. Que alguien eran- actuó, o que alguien vio, que alguien escuchó. ¿no? Y los chicos que actuaban Eso. en esos actos eran los chicos que iban a la huella, por ejemplo. Yo me acuerdo que Claro. cantaba el que sabía, en el caso de Lille Sí, sí, o sí. algunos otros, y después participaban en las danzas populares los chicos que iban a las academias de danza. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos al momento del recuerdo de las cosas, la memoria de las cosas, que Ahí siempre está. les pedimos a nuestros invitados que traigan aquellos objetos que a la vez traen recuerdos y traen memorias, historias. Sí. Siempre contamos que esto se lo robamos a un escritor, Sergio Chaifet, que dice que la memoria no está en las personas, sino en los objetos. Así que bueno, estamos intentando saber si tiene razón. Bueno, muestran qué han traído y cuéntenos un poquito de qué se trata. Esto es medio abstracto en realidad. En la infancia, y bueno, tal vez eso ha hecho marca, por esta cuestión de la accesibilidad, no había muchos juguetes, los juegos a lo sumo podría ser el baldío del frente, los cañaverales cuando nosotros íbamos por el lado de las vías, digamos, siempre ubicándonos en Barrio Castagnino, ¿no? Entonces, como no había mucho acceso a los juguetes, eso es algo muy particular, solamente traje este recuadro un poco abstracto, pero que refiere a mis primeras llegadas a la biblioteca. Y eso sucedió a la Biblioteca Urquiza, Sí, sí. la Biblioteca Popular de Urquiza. Y eso sucede en la adolescencia, en un trabajo de escuela justamente, cuarto año, con Silvia Angles, mi profesora de música.
y nos piden hacer un trabajo sobre, bueno, libre. Bien. Y ahí es que, de alguna manera, por alguna ficción muy personal, llego a la biblioteca y empiezo a armar un trabajo monográfico. Y digo armado porque no era el Google hoy que es cortar, pegar. Era ir a la biblioteca con Lilian, la bibliotecaria, y armar, ir a la parte de hemeroteca, leer recortes de diarios. Y arrancar de una hoja en blanco, además. Claro. Arrancar de una hoja en blanco, y bueno, y ese trabajo fue la vida de Carlos Gardel, digamos. Ahí, por supuesto, me bauticé con toda la información, ¿no? Sus inicios en Francia, la disputa Uruguay-Argentina, después, bueno, sus éxitos, y bueno, hasta el final trágico con Lepera, si no me recuerdo. Sí recuerdo la fecha, 24 de junio del 35. Y bueno, fue todo un trabajo que me permitió a mí llegar, digamos, en esto del acceso, de cómo eso, digamos, puede producir un adolescente en este caso, y armado que cumple la cuestión académica, y un armado que también era eso, ir a la biblioteca, sentarnos en esas todavía sillas un poco incómodas. Después, bueno, no había, por supuesto, computadora, al menos en casa, entonces recuerdo que era alguien al cual pagué para que hiciera un trabajo mecanografiado, o sea, todo un trabajo realmente, proceso, claro. Exactamente, y bueno, y presentarlo a Silvia, recuerdo eso. Entonces, bueno, traía esto porque me parecía una insignia del acceso a la biblioteca. No me diré que soy un lector o he sido un lector, un socio ferviente de la biblioteca. He tenido, por ejemplo, este trabajo, recuerdo algún libro de la adolescencia, Mi planta naranja lima, de Vasconcelos, y algún que otro recuerdo allí, digamos, pero eso creo que marca un poco la adolescencia, o infancia, adolescencia, en la biblioteca, en un tiempo que era ese, digamos, que hoy la biblioteca es, bueno, un centro cultural, podríamos decir, con un acervo cultural más allá de los libros, y bueno, y por supuesto más atrás también seguramente en la historia de Río Tercera. Exacto. Entonces traje el personaje también interesante, porque si hablamos de cultura popular, Carlos Gardel, uno de exactamente. Los grandes mitos de la cultura popular. Exactamente, mito, referencia, algo de eso en el oído zumbando en la infancia de Carlos Gardel. La mejor descripción de mito con Gardel es eso de que cada día canta mejor, es porque todavía está presente. Exactamente. Es decir, el hombre que todos los días canta mejor aún no estando. Sí, e inaugura de alguna manera también una sucesión de ídolos populares argentinos de la cultura popular. Bueno. Exacto. Así que bueno, ese es mi objeto de infancia. Muy interesante. Bueno, Baltasar. Y en el caso mío yo he traído dos juguetes que me han marcado y que creo que aún me siguen marcando y persiguiendo. Esto es una marca, la vamos a decir, Rusty, un juego de construcción alemán de encastre, que yo no recuerdo quién me regaló. Que le daba nombre al juego muchas veces, decíamos, claro, vamos a jugar a los Rusty. Rusty, así sean los 1000 ladrillos o algún otro, pero se convirtió en un nombre genérico para lo que son los juegos de encastre. Alguien me regaló, cuando yo tenía 5 años, una caja de Rusty, fue un familiar, no recuerdo si fue una nona o uno de los tíos, y de ahí en más me hice muy fanático de los Rustys, y yo me acuerdo que cada vez que llegaba el Día del Niño, o los Reyes, o Navidad, que recibíamos un regalo, yo pedía Rustys. Entonces en mi casa llegó un momento que me dijeron, mira, Balta, a 8 o 9 años, no pidas más Rusty, por favor. Entonces en esa época mi papá me llevaba y mi mamá me llevaban a la juguetería Los Reyes Magos de Córdoba, que era una juguetería muy conocida en esa época, a elegir algo. Y yo veía muchas cosas lindas, pero yo volví a mi casa con una caja de Rusty. Entonces he tenido mucho Rusty, mucha colección, que la fui perdiendo con el tiempo. Pero tenés todavía, digamos. Bueno, yo fui perdiendo todo por mudanza o porque cuando uno es niño llega un momento que le deja de prestar atención a sus juguetes. Y en un momento cuando apareció esto de Mercado Libre y cuando apareció que con la computadora uno puede volver a conseguir aquellas cosas de la infancia, yo me había quedado sin mis Rustys. Entonces empecé a comprar por Mercado Libre cajas de Rusty de los años 70, 75, 77, 78. He conseguido algunas originales, así como esta, que están cerradas. Está cerrada. Está cerrada, no está abierta. Era original, como yo las conocí en aquella época.
Y bueno, y he conseguido muchas cajas de Rusty hasta que me armé una colección importante que yo de niño no la tuve, pero la soñaba. Bien. Yo de niño quería tener una colección de Rusty y no tenía apenas una modesta La colección cantidad de Rusty. actual también la tenés cerrada. No, hay algunos que se consiguen que vienen usados, pero en buen estado, uno trata de conseguir cosas en buen estado, y me armé una linda colección a tal punto que tengo un lugar Claro. dedicado a No, esto. el hecho de que esté cerrada también despierta algo interesante, que es tener el juguete, Sí, no usar el sí, juguete. es tenerlo. ¿No? Es tenerlo. Sí, Muy una cuestión de interesante. posesión. Porque Claro. quizás hoy, si vuelvo a conseguir una caja interesante que a mí me gusta, es como que si la puedo comprar, la compro. Quizás no la use nunca en mi vida, pero la tengo. Claro. Es una cuestión de Porque otras tenerlo. veces se compra, se usa, se rompe, digamos, y se olvida. Sí. Sí. Sí, han estado muy usados cuando era niño. Claro, Lo he claro. disfrutado mucho, lo he usado mucho. Ahora con mis chicos, cuando ellos eran chicos, he jugado. Actualmente a la noche termino de trabajar bastante cansado, pero con una nena, con mi hija de 7 años, armamos a la noche algunas cositas hasta que Qué se bueno. me quedo dormido, pero es un juguete que Ahí, sigo usando. ahí están las herencias también. Ahí está. Claro, ahí están las herencias. Lucas Y- y Balta. Sí. No, bueno, me quedaba un El autito autito. Scalectric, este también fue un regalo muy lindo que yo recibí cuando era chico, una pista Scalectric, que en algún momento de los programas acá se han mencionado, lo que Sí. es la pista Scalectric. Yo jugaba con los autitos rellenos con plastilina adentro, Ah. esos autitos de plástico que los tirábamos con la mano, después apareció esto, y es algo que me ha quedado marcado porque yo hace poco, a los 45 años, me compré una pista de autos Scalectric, pero porque recordaba aquella pista que había tenido en Pero- mi infancia, que todavía la conservo también, nada más que en aquella época las cosas se rompían, duraban mucho, pero se rompían. O sea, Yo que la trabajás conservo, sobre la memoria. sí, la conservo rota hasta que me pude comprar una pista grande, una escala interesante y una dimensión importante. Después de ahorrar un tiempo, la compré y todavía la tengo y ojalá la pueda poner en marcha. Ojalá que a partir de haberlo contado acá me anime a Ahí está. llevarla a alguna plaza para que Está los bueno, niños jueguen está bueno. porque está muy lindo. Está bueno. Muy bien. Muchas gracias, Baltasar y Lucas. Muchísimas por gracias, estar fue muy acá. lindo. Gracias.